Who's translating? Okay, Baba. Radhika Purna Shakti Krishna Purna Shakti Mama Dui Bastu Bed Nahi Shastra Parana. Chaitanya Charitamrita says. El Chaitanya Charitamrita dice, Radharani is the complete Shakti. Radharani es el Shakti completo. Krishna Purna Shakti Ma. Krishna is the complete energético. Krishna es el energético completo. Dui Bastu Bed Nahi. There is no difference between them. No hay diferencia entre ellos dos. Disculpe. I think there's something wrong with your stream. It's not streaming. It chooses live and we are seeing through the... What's with it? Yes. How come I can't share it? Hare Krishna Maharaj. There you go. It's another. ¿Quién es? I was living in Seva Kunj, next door to the house of Temple Purnamasi Temple. I saw you many times. ¿Cómo te llama? Lalit Krishnadas is a friend from here. Lalit Kishore is a friend from here, and Abhishek Adhikeshwar, a friend from Mexico City, disciple of Bhai Srila Parati Maharaj. Okay. So, thank you for coming. Can you share this? Just wait 1 minute. It's different post, Maharaj. Okay. How come I can't share it? Oh, God. Anyway. Krishna. Radhika is the complete Shakti. Krishna is the complete energetic Shakti. Radhika es el Shakti completo y Krishna es el energético completo. Radhika Purna Shakti, Krishna Purna Shakti Mam, Dui Bastu Bedni Shastra Parana. All scripture says there is no difference between them. Todas las escrituras dicen que no hay diferencia entre ellos dos. Like sun and sunlight, Como el sol y la luz del sol. incense and the smell of incense. Como el incienso y el aroma del incienso. Radha is Krishna, Krishna is Radhika. Radha es Krishna y Krishna es Radhika. In Prem Samput, now in Prem Samput, Vishwanath Chakravarti Thakur describes like a blue lotus and a golden lotus coming from one root. En el... What was the name of the Prem Samput. Kaviraj Das Goswami describe que Radha y Krishna son como un loto azul y un loto dorado que vienen de la misma raíz. One soul, two bodies. Un alma y dos cuerpos. Who is the soul of Krishna? ¿Quién es el alma de Krishna? Radhika. Who is the soul of Radhika? ¿Y quién es el alma de Radhika? Krishna. Es Krishna. So, no difference between them. No hay diferencia entre ellos dos. But still, unless there is a difference, there cannot be taste. Pero al menos de que no haya una diferencia, esto no puede ser saboreado, probado. Chocolate cannot taste itself. El chocolate no se puede saborear a sí mismo. To taste chocolate, you have to be different from it. Para probar el chocolate, tú tienes que ser diferente del chocolate. So this one soul take two forms. Así que esta alma única toma dos formas. One is Visaya Vigraha Krishna, the enjoyer. Así que una es la forma de Krishna como el disfrutador. What are you doing? Sure, but I don't know why it's... Yeah. And the other form is Sevak Vigraha. Y la otra forma es Sevak Vigraha, que es Radharani. Okay. So, differences there and no differences there. Entonces, ahí está la diferencia y la no diferencia al mismo tiempo. How much is difference? How much is not difference? 50-50? ¿Cómo podemos saber 28. cuánto hay de diferencia y de no diferencia? It's not described. Eso no está descrito. So Chaitanya Mahaprabhu said, Achinte, inconceivable. Eso no está escrito y entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu dice achintya.
inconcebible. Other sampradayas also try to explain this relationship. Otras sampradayas también tratan de describir esta relación. Like Ramanuja tried to explain with his philosophy of Vishishta-Advaita. Ramanujacharya trata de describirlo con su filosofía de Vashishta Advaita. Nimbarka tried to explain with his philosophy of Swabhavik Veda-Veda. Nimak trata de describirlo con su filosofía de Swabhavik Veda-Veda. Veda a Veda. There's a relationship between difference and non-difference. But how? He not explained. Hay una relación entre la diferencia y la no diferencia, pero ¿cómo? Eso no se puede explicar. Madhvacharya not even tried to look at the non-difference. Madhvacharya ni siquiera trató de mirar la no diferencia. He just accepted the difference. Él solo aceptó la diferencia. No? And Rudra Sampradaya also not look at the difference, only look at the oneness. Y la Shuddha-Advaita-Vada. Rudra Sampradaya, ellos dijeron, no, ni siquiera hay diferencia. All other Sampradayas looking one side or looking another side. Todas las demás sampradayas siempre están viendo hacia un lado o hacia otro lado, Like half a chicken. como la mitad de un pollo. Ada Murganya. The logic of half a chicken. Esta lógica de medio pollo. Medio pollo. Solamente 50 pesos. Means there was a farmer who had a chicken. Back half of the chicken is giving eggs, profit. But the head was eating all the money. So the farmer cut the chicken in half to save, only get profit and no loss. Entonces, esa cuestión se debe a que había un granjero que tenía una gallina y esa gallina, la parte trasera de la gallina, pues tenía beneficios porque producía huevos, pero la otra parte de la gallina, que era su cabeza, pues estaba comiendo todo el tiempo y entonces estaba gastando todo el dinero. Y entonces el granjero la cortó a la mitad. Only profit, no loss. He thought. Entonces él pensaba que él iba a obtener ganancias y ninguna pérdida. So Madhvacharya only looking difference, Ramanuja only looking oneness. Entonces Madhvacharya está viendo solamente la diferencia y Ramanujacharya está viendo solo lo que es igual, la unidad. Rudra Sampradaya also looking mostly oneness. La Rudra Sampradaya también habla de la unidad. The problem is Shruti described both. El problema es que el Shruti describe a los dos, a los ambos. Oneness, also differences there. La unidad y la diferencia. That's why Chaitanya Mahaprabhu not fully embraced Madhva's philosophy. Es por eso que Chaitanya Mahaprabhu no abrazó completamente la filosofía de Madhvacharya. We are a branch of Madhva Sampradaya. Somos una rama de la Madhva We're not Sampradaya. fully, what's the word? We're not fully prescribed to his philosophy in every sense. Pero no nos adherimos por completo a su filosofía en todos los sentidos. Madhva's always like this, Madhvacharya. Madhvacharya siempre está así, dividido. Nose pace, sign to pace. This is difference. Eso no es el símbolo de la paz, sino es el símbolo. There is difference between the Jiva and Bhagavan. Hay diferencia entre la Jiva y Bhagavan. Difference between Bhagavan and Maya. Diferencia entre Bhagavan y Maya. Difference between the Jiva and Maya. Diferencia entre la Jiva y Maya. Difference between Jiva and Jiva. La diferencia entre una Jiva y otra. One soul not the same as another soul. Una alma no es lo mismo que otra alma. And difference between Maya and Maya. Hay diferencia entre Maya y Maya. One snowflake never the same as any other snowflake. Un copo de nieve no es lo mismo que otro copo de nieve, jamás. One fish never the same as another fish. Un pez nunca es lo mismo que otro pez. Right? There may be 100 million sardines in a school. Puede haber en un banco de sardinas cientos de miles de sardinas, But each sardine a little different from his friend, from his brother. pero cada sardina es un poquito diferente de su compañero. 70 million Mexicans. Hay 70 millones de mexicanos. 130 million. What? No, false. 130,000. Oh, but 60 million in America. Each Mexican different from another Mexican. Cada mexicano es diferente de otro mexicano. 130 million. Yeah, more or less. Where are they? In DF. Mexico City. So, for that reason, Chaitanya Mahaprabhu gave a little twist.
Por esa razón, el señor Chaitanya Mahaprabhu le dio un pequeño giro. Achintya Veda Ved is our philosophy. Nuestra filosofía, que es Achintya Aveda. What is the relationship between Bhagavan and his potency? ¿Cuál es la diferencia entre Bhagavan y su potencia? Inconceivable and simultaneous oneness and difference. La unidad y la diferencia inconcebible y simultánea. Understand, Barbara? False. Really? She has a question from Western Electric. No. It's like spark from a fire. Oneness is there, but difference is there. Es como la chispa de una fogata. Hay unidad, pero también hay diferencia. So, this is our method of worship. Así que este es nuestro método de adoración. We have to accept the oneness of Krishna and his Shakti, but also simultaneously must accept the difference. Tenemos que aceptar la unidad de Krishna y su Shakti, pero también al mismo tiempo tenemos que aceptar su diferencia. That's why we worship Chaitanya Mahaprabhu with Radha Krishna. Es por eso que adoramos a Chaitanya Mahaprabhu con Radha y Krishna. Who is Chaitanya Mahaprabhu? Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahyana. He is Radha Krishna. ¿Quién es Chaitanya Mahaprabhu? Él es Radha y Krishna. Jiva Goswami explained, Antaha Krishna Bahir Gaur. Sri Jiva Inside Goswami, is Krishna, outside is Radhika. Sri Jiva Goswami explica que el señor Chaitanya es por dentro, es Radhika y no, perdón, por dentro es Krishna y por fuera es Radhika. He is the combined form of Radha Krishna. Él es la forma combinada de Radha y Krishna. So when Shakti and Shaktiman are non-different, that is Chaitanya Tattva. Entonces, cuando Shakti y Shaktiman son no diferentes, eso es Chaitanya Tattva. Who is Mahaprabhu? Is he Radha? Is he Krishna? ¿Quién es Mahaprabhu? ¿Él es Radha? ¿Él es Krishna? Achintya, difficult to say. Achintya, es muy difícil de determinar. He's Krishna, but fully in the mood of Radharani. Él es Krishna, pero está completamente en el humor de Radharani. His speech, mood of Radharani. Su discurso es en el modo de He's Radharani. all lila, mood of Radhika. Todas sus lilas están en el humor de Radhika. He's everything Radharani's mood. Él está completamente en el humor de Radharani. Okay. So, is he Krishna, is he Radha? Achintya, inconceivable. Entonces, ¿él es Krishna o él es Radha? Esto es Achintya, es inconcebible. How much is Krishna, how much is Radhika in Mahaprabhu? ¿Cuánto de porcentaje habría de Krishna o de Radha en Mahaprabhu? One time, Radharani had a dream. En una ocasión Radharani tuvo un sueño. This is described in Snapna Vilas of Vishwanath Chakravarti Thakur. Esto está escrito en el Snapna Vilas de Vishwanath Chakravarti Thakur. Radharani had a dream. Radha Krishna were together in Niduvan. Radha Krishna estaban juntos en Niduvan. Nidubar. Niduvan. So, Radharani had a dream. Y en ese momento Radharani tuvo un sueño. She saw in her dream one place which looked like Vrindavan. En su sueño ella vio este sitio que se veía como Vrindavan. River was there like Yamuna. Había un río tal como el Yamuna That was Navadvip. y ese era Navadvip. Only difference, water was gold, white, not black. La única diferencia es que el agua era dorada, no era oscura como el Yamuna. She saw one extremely handsome youth, Vio a un joven extremadamente guapo, hermoso, like millions of cupids, como millones de cupidos. dressed also like an actor, dressed like Krishna. Él estaba vestido como Krishna, Mahaprabhu also wear yellow cloth. porque Mahaprabhu también usaba, sus ropas eran de color amarillo. And this Brahman youth was crying, Radhe, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Y este joven tan hermoso estaba llorando, sollozando y decía, Radhe, Hare Krishna. Hare Hare Krishna. When the Brahman would chant Hare Krishna, that time Radharani thought, I am chanting. That Brahman chants like me. Hare Krishna. Cuando este Brahman cantaba Hare Krishna, Radharani pensó, yo estoy cantando, este Brahman, este joven Brahman está cantando exactamente como yo. Radharani always doing Krishna Sankirtan.
Porque Radharani siempre está haciendo Krishna Shamanti, Sankirtan. Sundararo, Havavareti, O Sham, O Sundara, O Nagaravareti. Radharani always speaking like this. Radharani siempre está invocando a Krishna, siempre está diciendo Osham Sundar. So when this Brahman is chanting, Ha Krishna, Radharani think, this is me. Same word. Entonces cuando Radharani ve a este brahmana cantando Ah Krishna, ella piensa, eso soy yo, tiene exactamente el mismo humor. And when the Brahman chant, Ha Radhe, that time Radharani think, it sounds like my Priyanam. It sounds like Krishna. Y cuando el brahmana canta Ha Krishna, entonces Ha Radhe, perdón, ella piensa, este es Krishna. So Radharani could not understand, who is this Brahman? Is it me or is it Krishna? Entonces Radharani no puede comprender quién es este brahmana, ¿soy yo o es Krishna? But this Brahman is so enchanting. Pero este brahmana es tan encantador. His mood, his dancing, his everything. Todo, tanto su canto, su baile, su humor, todo le parece encantador. So, Radharani told Krishna this dream. Entonces Radharani le relató a Krishna este sueño. And Krishna showed, what Radharani saw in the dream, Krishna showed in his Kaustubha. Y entonces Krishna le mostró en su joya Katsuba todo lo que había visto Radharani en ese sueño. Right. This Kaustubha like television, like internet. Esta joya Katsuba es como la televisión. Anything Krishna wants to see, he can look in the Kaustubha. Entonces cualquier cosa que Krishna quiera ver, él lo puede ver en esta joya. This Kaustubha was given by Kaliya. Esta Katsuba fue dada por Kali. Kaliya. Kaliya. Kaliya snake. La serpiente Kaliya. When Krishna defeated him, he gave Kaustubha jewel. Cuando Krishna lo derrotó, la serpiente le dio esta joya. This is Krishna's eternal paraphernalia. Esta es la parafernalia eterna de Krishna. But Krishna doing human-like pastimes. Pero Krishna está haciendo pasatiempos que parecieran humanos. So baby born with Kaustubha jewel, this is not normal. So Kaustubha jewel come after. Porque no sería normal que un bebé naciera con una joya Katsuba en su pecho. Entonces, por eso es que más adelante la serpiente se la da. Okay. So then Krishna said, "Oh Radhika, you're always with me in all my incarnations. Entonces Krishna le dice, oh Radhika, tú siempre estás conmigo en todas mis When I come encarnaciones. as Ram, when I come as Bhaman, when I come as Nrsingadev, you're always there. But you're never astonished by these forms. Cuando vengo como Ram, cuando vengo como Nrsingadev, cuando vengo como Vamana, tú siempre estás ahí conmigo, pero nunca estás sorprendida por estas formas, por estas Why apariciones. you are so much astonished by this form? ¿Por qué te sorprende tanto esta forma? Because this form is Radha and Krishna combined. So Radharani astonished. Y es porque Radharani está tan sorprendida porque esta forma es la combinación de Radha y Krishna. So when, and this is many proof in scripture, like Mahaprabhu showed to Ramananda Roy, I am Radha Krishna. Hay muchas pruebas en las escrituras, como Mahaprabhu le demostró a Ramananda Rai todas estas pruebas y le mostró que él era Radha y Krishna. So Krishna is called Rasaraj. Krishna es llamado Rasaraj. He is the enjoyer of all ras. Él es el disfrutador de todas las razas. Therefore he is called Akila Rasamrita Murti. Por eso él es llamado Akila Rasamrita Murti. He alone is the enjoyer of all ras. Él solo es el disfrutador de todas las razas. In the beginning of Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami gave this verse describing Rasaraj Sri Krishna. En el principio del Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami describe esta forma. And the rest of the book is description of this meaning, Rasaraj Krishna. Y el resto del libro es la descripción de este Rasaraj Krishna. And Radharani, she is called Madanakya Bhavmayi. She is the form of Mahabhav. Y el Radharani es la forma del Mahabhav. If you take all moods in the world and put them together, that is called Mahabhav. Si tú tomas todas las bhavs, o sea, todas las formas de este mundo, en una se le llama Mahabhav. So Radharani has Bhav and Krishna has Ras. Entonces Radharani tiene Bhav y Krishna tiene Ras. But Radharani does not have Ras and Krishna does not have Bhav. Pero Radharani no tiene Ras y Krishna no tiene Bhav. So when they come together, that is an extraordinary Rasaraj Mahabhav. That is Lord Chaitanya.
Entonces, cuando ellos se juntan, es este extraordinario Rasaraj Mahabab, que es el Señor Chaitanya. And Mahaprabhu showed that to Ramananda Roy. Y Mahaprabhu le mostró esto a Ramananda Roy. How Rasaraj Shri Krishna and Madanakya Bhav Mahi Radhika, how they combined in the form of Chaitanya Mahaprabhu. When Ramananda Roy saw that, he fell unconscious. Cuando Ramananda Roy vio esta conjunción de Radha y Krishna, él cayó inconsciente. Right. So, how much is Krishna? How much is Radhika? That Entonces, is achintya, inconceivable. es inconcebible a Chintya cuánto es Radhika y cuánto es Krishna. Okay. So, in our Gaudiya Sampradaya, we always worship Mahaprabhu, who is when Radha and Krishna are non-different, and we also worship Radha Krishna when that one tattva becomes two. Ok. Entonces, en la Gaudiya Sampradaya, nosotros adoramos a el Señor Chaitanya Mahaprabhu, que es la forma combinada de Radha y Krishna, y cuando esta misma alma se convierte en dos, es decir, adoramos a Radha Krishna. Bhaktivinoda Thakur described in Navadvip Dham Mahatmya. Bhaktivinoda Thakur describe Navadvip Mahatmya. Navadvip Dham Mahatmya. Unqualified soul cannot taste Braja Prem. Un alma no cualificada no puede probar Braja Prem. So out of mercy, Y por su misericordia, Radha Krishna have come in the form of Mahaprabhu. Radha y Krishna han venido en la forma de Mahaprabhu. So conditioned souls, Brahmaputras, should worship Radha Krishna in the form of Lord Chaitanya. Entonces las almas condicionadas tienen que adorar a Radha y Krishna en la forma del Señor Chaitanya. And liberated souls should worship Lord Chaitanya in the form of Radha Krishna. Y las almas liberadas deben de adorar a el Señor Chaitanya en la forma de Radha y Krishna. So we pray to Lord Chaitanya, Así que le oramos al Señor Chaitanya. please reveal yourself to me in the form of Radha Krishna. Por favor, revélase ante mí en la forma de Radha y Krishna. So today is the appearance day of Sri Bhakti Pragyan Kesar Goswami. Así que hoy es el día de la aparición de Bhakti Prayan Keshav Goswami So Maharaj. he wrote Él many escribió things. muchísimas cosas. As we were talking this morning, Mangalati, his Tulsi Puja, but also this Radha Vinoda Bihari Tatvastaka. Él escribió esta Radha Bihari Vinod Astaka. Okay. So, if you little read this, it's very wonderful. Si lees esto es muy maravilloso. He says, one who reads this Astakam and meditates on the meaning every day will easily understand, comprehend Krishna Tattva. Uno que lea este Astakam y medite en él todos los días va fácilmente a comprender Radha Krishna Tattva. And become immersed upon meditation upon Lord Chaitanya. Y se va a quedar inmerso en la meditación del Señor Chaitanya. So Lord Chaitanya's seva is done in two ways. Entonces, el servicio al Señor Chaitanya está hecho de dos maneras. Bhaktivinoda Thakur describes in Jayavadana. Don't watch phone. Bhakti Vinod Thakur describe en el Jaiva Dharma. Forget phone for 1 hour. Tell him, forget the phone. Yeah. I want to check the song. Oh. Right. So, Lord Chaitanya's seva is done in two ways. Entonces, el Señor Chaitanya se le sirve de dos maneras. One in the mood of Vaidhi Bhakti, one in the mood of Rag. Una en la forma de Vaidhi Bhakti y otra en el humor de Rag. In Jayavadana, this is described very nicely by Bhaktivinoda Thakur. En el Jaiva Dharma esto es escrito de forma muy interesante por Bhaktivinoda Thakur. In the mood of Vaidhi Bhakti, there is a feeling Lord Chaitanya is separate from Radha Krishna. Therefore, he is worshipped as a separate incarnation. En el humor de Vaidhi Bhakti, el Señor Chaitanya es adorado como una encarnación separada de Radha Krishna. And they worship him with separate mantras, separate meditation. Y se le adora con mantras y meditaciones separados. Many people say, oh, you are not qualified for worshiping Radha Krishna, you should worship Lord Chaitanya. Mucha gente te va a decir, no estás cualificado para... So these are the two paths of worship of Gauranga, Así que estas son las dos partes de la adoración de Gauranga, Vaidhi and Rag. Vaidhi y Rag. Rag means bhajan, Rag, remembering Gauranga's bhajan lila. Rag significa recordar
el vayan de Gauranga. What is Lord Chaitanya doing first thing in the morning? ¿Qué es lo primero que hace el Señor Chaitanya en la mañana? He also meditating on Radha Krishna's meeting, Radha Krishna's Mangalarti. Él siempre está meditando en la unión, en el encuentro de Radha y Krishna en Mangalarti. So, at first the devotee meditates on Gauranga Mahaprabhu. Entonces, al principio, el devoto va a meditar en Gauranga Mahaprabhu. And all his anatas are destroyed. Y entonces así todos sus anartas van a ser destruidos. Then Chaitanya Mahaprabhu reveals himself as Radha Krishna. Y entonces así es como el Señor Chaitanya se revela a sí mismo como Radha y Krishna. So both are simultaneous. Así que ambos son simultáneos. At the stage of perfection, soul takes two forms. En el nivel de perfección, el alma va a tomar dos formas. One soul goes to the service of Gaurahari, Un alma se va a ir al servicio de Gaurahari and there meditates on Radha Krishna in separation. y va a meditar en Radha Krishna en separación. Even though there is no separation, because Mahaprabhu is Radha Krishna, Mahaprabhu in the mood of separation. Entonces, aunque no haya separación, porque Mahaprabhu Radha y Krishna va a meditar en este modo de separación. Srila Sridhar said, positive plus negative does not make zero. Sridhar Maharaj decía, positivo más negativo no hace cero. So Krishna plus Radhika does not make zero. Krishna más Radhika no hace cero. It makes Krishna crying in the mood of Radha. Eso hace que Krishna, eso lo que produce es a Krishna llorando en el humor de Radha. So soul, at the time of perfection, soul goes there to Gauranga Mahaprabhu's Lila. Entonces, en el momento de la perfección, el alma se va hacia la meditación, el servicio a Gauranga. And they meditate on Vrindavan. Y medita en Vrindavan. And the soul also gets another form in Braj Lila, Y la otra alma toma su forma en Brajalila and always meditate on the meeting of Radha Krishna. y siempre va a estar meditando en la unión de Radha y Krishna. Separation and meeting. Separación y reunión. Oneness and difference. Unidad y diferencia. No? At the same time, simultaneous. Al mismo tiempo, de manera simultánea. So, this all described in this Radha Vinod Bihari Tatvastika. Esto está descrito en el Radha Vinod Bihari Tatvastaka. Radha Chintinaveshana Yasya Kanti Viropita Sri Krishna Charanam Bande Radha Lingita Vigraha. This morning we explained this a little bit. En la mañana explicamos un poquito de esto. Gurudev, so every year Gurudev would ask all devotees to speak about his Gurudev. Todos los días el Gurudev le pedía a sus devotos que hablaran de su propio Gurudev. So, when Madhusudan Maharaj was very young, like 12 years old, he Wow. did Bhagavad Saptaha in... First Bhagavad Saptaha he did was in Bhakti Vaibhav Puri Maharaj's temple when he was 12. Cuando Madhusudan Maharaj era muy joven, él tenía 12 años, hizo el primer Bhagavad Saptaha en el templo de Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. I personally saw Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, maybe 10 or 12 Bhagavad Saptahas. He fully listened to Madhusudan Maharaj's Katha. 7 days fully listened. Y Maharaj estaba escuchando con todo su corazón y muy atentamente durante estos 7 días el Saptaha completo. When Srila Puri Maharaj opened his huge temple in Sambalpur, Cuando Puri Maharaj abrió este templo enorme en Sambalpur, Sambalpur, Orissa, en Orissa, 100,000 people came every day. 100,000 personas venían cada día. Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj not asked one of his disciples to speak. Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj no le pidió a ninguno de sus discípulos que hablasen. But 7 days he gave to Madhusudan Maharaj Sin embargo, le dio 7 días a Madhusudan in front Maharaj of 100,000 people. en frente de 100,000 One personas. disciple he not give any chance, but he gave all 7 days to Madhusudan Maharaj. A sus demás discípulos no les dio la oportunidad, se la dio a Madhusudan Maharaj. Because Srila Puri Maharaj had so much relationship with Bhakti Jivanjanathan Goswami Maharaj. Porque Srila Puri Maharaj tenía una gran relación con Bhakti Janardhan Maharaj. Bhakti Jivanjanathan Goswami Maharaj. Bhakti Janardhan Goswami Maharaj. Anyway, so the next kata Maharaj did in Rup Sanatana. Entonces el siguiente kata Maharaj habló de Rup Sanatana.
Gurudev was not there that time. Y Gurudev no estaba ahí presente en aquel tiempo. So, many complaints came to Gurudev about Maharaj's guitar. Y hubo muchísimas quejas que le dieron a Gurudev acerca de Saptaha de Maharaj. Because young boy, 11 years old, speaking all Bhagavatam without opening the book, it shocked many people. Porque le pareció muy Hundreds and chocante, hundreds and hundreds and hundreds of verses, but no open one book. porque les pareció muy chocante que este chico de 11, 12 años estuviera hablando cientos y cientos y cientos de versos sin abrir un solo libro. Maharaj, all Bhagavatam remember. Maharaj se acuerda de todo el Bhagavatam. So, many people envious and complained to Gurudev. Entonces había mucha gente que le daba mucha envidia y entonces se fueron a quejar con But Gurudev. Gurudev don't know because Gurudev was not listening. So, he don't know. True or not true. Pero Gurudev no sabía si esto era verdad o era mentira porque él no había escuchado. Then, it was the day of Bhakti Pragyan Kesa Maharaj's disappearance. Entonces fue el día de la desaparición de Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. So, Gurudev, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, he said, Sham, you speak something. Y entonces Gurudev dijo, habla, canta, habla acerca de algo. Then Maharaj explained this verse. Y Maharaj explicó este verso. Maybe 30, 40 different verses taking Radha Ras, Sudhanidhi Didis, Govinda Lilamrita. 30, 40, maybe 50 verses he took from everywhere, describing this. Y entonces Maharaj lo que hizo fue tomar 30, 40 versos de diversas escrituras explicando justamente eso. Maharaj at the time maybe 12 years old. Y en aquel tiempo Maharaj tenía más o menos 12 años. Then Gurudev said, I am hearing this explanation for 50 years. Y entonces Gurudev dijo, yo he escuchado esta explicación por 50 años, But I never heard this type of explanation. pero yo nunca había escuchado este tipo de explicación. So this verse is the life and soul of the Rupanuga Guru Parampara. This feeling. Entonces este verso es la vida y el alma del Rupanuga Parampara. Have you heard this verse before? Little bit? No. When Bhakti Pragyan Kesa Maharaj established his Radha Vinod Bihari, he established white Krishna. Cuando Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj estableció su Radha Vinod Bihari, él puso a un Krishna blanco. Krishna is always black. Pero Krishna siempre es negro. Why white Krishna? ¿Por qué un Krishna blanco? Many people were thinking black Krishna is maybe more expensive, white Krishna is cheaper, so we go like that. They were saying. Mucha gente piensa que es más caro el negro que el blanco y que por eso puso el blanco, pero son lo mismo. So he wrote this Vinod Bihari Astakam. Y entonces escribió este Vinod Bihari Astakam. Right? This morning we explained, but some new people have come. Esta mañana lo explicamos, pero han venido gentes nuevas. In Raslila, Radharani became angry and left. En Rasalila, Radharani se enojó y se marchó. And Krishna also became full of distress and separation. Y Krishna se llenó de malestar por la separación. Radharani went to Mansarovar. Entonces Radharani se fue al Mansarovar. And so much in separation from Krishna, she wept that became one pond. Y lloró tanto por la separación de Krishna que eso se convirtió en un charco. That pond is still there. Sin embargo, ese estanque todavía está ahí. Have you been? Mansarovar? Okay. So, Krishna also feeling so much separation. Krishna también está sintiendo muchísima separación. He sat underneath Imlitala Él se sentó bajo Imlitala. and meditating on Radharani's lotus feet, Krishna became the same color as Radharani. Y como Krishna estaba meditando en los pies del loto de Radharani, se volvió del mismo color que Radharani. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yo, yo, yam, yam, smari bhavam, chatatanti, kalevaram, tam, tam, nivaisasti, kuntiya, samatad, bhagavataha. What you think of, you become that, Krishna says. Krishna dice en el Bhagavad Gita, lo que piensas en eso te conviertes. But Bharat Maharaj, thinking of deer, he became deer. Bharat Maharaj estaba pensando en un venado y se convirtió en un venado. Bhagavatam described there's one wasp. El Bhagavatam describe esta avispa He catches some worm, que atrapa un gusanito paralyzes him, y lo paraliza. and puts him in the hole. Y lo pone en un hoyo. But he's not dead, he's only paralyzed. Pero no está muerto, está solo paralizado. Again and again, the wasp. So the worm was always thinking of this bee, this wasp.
Entonces viene y viene la avispa haciendo sus sonidos y entonces el gusano So much he's afraid also. está paralizado, pero está súper asustado. Out of fear, he always meditate on it. Y entonces por miedo siempre está meditando en la avispa. So when he's born, he becomes a wasp. Y entonces cuando nace se convierte en una avispa. Bhagavatam described this. Esto se escribe en el Bhagavatam, And the 24 gurus. en los 24 gurus. So Krishna, so much thinking of Radhika, he became that. Entonces Krishna está pensando tanto en Radhika que se transforma en His ella. black complexion gone, Se va su tez oscura and he became like a golden doll. y se convierte en como una muñeca dorada. And in the mood of Radhika, he began crying for himself. Y entonces en el humor de Radhika comienza a llorar por sí mismo. So this Krishna we worship. Entonces ese es el Krishna al que This adora. Krishna who always thinking of Radharani. A este Krishna que siempre está meditando en Radharani. Bhaktivinoda Thakur and Jayavadama described 4 different moods of Krishna. Bhaktivinoda Thakur en el Jayavadharma describe 4 humores de Krishna. Let me try and remember. Durt. Durt. Durt means rascal. Durt. Como canalla. I cannot remember. I can. Kanaya. Rascal means canalla. Durt Nayak. Durt, que es sinvergüenza o canalla. He has done wrong but no shame. ¿Qué es? He has done wrong. Krishna has done wrong but no shame. Él ha hecho algo malo, pero no siente absolutamente ninguna vergüenza. Lipstick of some other gopis here. Tiene pintado el pintalabios de otras gopis acá en sus mejillas, No shame. pero no le da vergüenza. This is, I cannot remember exactly. In Jayavadama it's all described. Todo esto está descrito en el Jayavadharma. Another, Krishna has done wrong but he is begging forgiveness. Krishna ha hecho algo malo, pero está suplicando por el perdón. So there's 3-4 different moods of Krishna. Hay estos 4 humores diferentes de Krishna. But the best form of Krishna is called Anukul Nayak. Pero la mejor forma de Krishna es Anukul Nayak. Means he forget about any other gopi. Eso significa que él se va a olvidar de todas las demás gopis And he's fully obedient to Radharani. y es completamente obediente a Radharani. That time Radharani also take a special mood. Y en ese momento Radharani también adopta un humor especial. She give orders to Krishna. Ella le da órdenes a Krishna. Do this, do this, do this. Decorate my hair. Bring this garland. Haz esto, haz lo otro, arréglame mi cabello, tráeme esta guirnalda. Swadhin Bhatrika, this mood is called. A este humor se le llama Swadhin Bhatrika. Swadhin Bhatrika. 8 types of sakis. Hay 8 tipos de sakis. So when Krishna and Radharani in this mood, then Krishna become completely submissive. Entonces cuando Radharani está en este humor, Krishna se convierte en completamente sumiso. He's not trying to cheat. No está tratando de engañar, Even he's not thinking of any other gopi. incluso no está pensando en ninguna otra gopi. He's fully absorbed in Radharani's service. Él está completamente absorto en el servicio a Radharani. This is called Anukul Nayak. A esto se le llama Anukul Nayak. Completely favorable to Radhika. Está completamente favorable a Radhika. So there are many Krishnas, Hay muchos Krishna, many moods of Krishna. hay muchos humores de Krishna. But in the line of Rupa Goswami, which Krishna we worship? Pero en la línea de Rupa Goswami, ¿a cuál Krishna es el que adoramos? Rupa Goswami said, Anya vilasita sunyam gyan karmani anavitam anukulena krishnam silanam bhakti. What is the definition of Uttam Bhakti, the highest Bhakti? ¿Cuál es la definición de Uttam Bhakti, el Bhakti superior? It is not covered by karma or jnana. No está cubierto por karma o gyan It is free from any other desire, y está libre de cualquier otro deseo, except the desire to render favorable service for Krishna's happiness, Krishna's pleasure. excepto el deseo de dar todo el servicio y conseguir toda la felicidad y el placer para Krishna. In Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Vishwanath Chakravarti Thakur give explanation for every single word of this verse. En el Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Vishwanath Chakravarti Thakur describe el significado de cada una de estas palabras de este verso. Which Krishna we worship?
¿A cuál Krishna adoramos? Only when he is anukulena Krishna. When Krishna is completely anukul to Radhika, then we can serve him. ¿A cuál Krishna entonces adoramos? A aquel que es Anukulena Krishnanu, que es el Krishna que está completamente rendido al servicio de Radharani. When he completely favorable to Radharani, submissive to Radharani, then Manjaris, Gaudiyas will worship Krishna also. Otherwise, Entonces, no. cuando él está completamente rendido al servicio de Krishna, entonces incluso las manjaris se rinden. So all these things he has put inside this astikam. Entonces todas estas cosas él pone dentro de este astakam. And this is, he writes here, Sri Vinod Vihariyo Radhaya Milito Yada Tadaham Vadanam Kujam Saraswati Prasadata. He says, by the mercy of my Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Él dice, por la misericordia de mi Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I see Radha and Krishna as they meet. yo veo a Radha y Krishna cuando ellos se encuentran. No? So, even in the highest stage, he not forget his Guru's mercy. Incluso en el estado más elevado, él nunca olvida la misericordia de su Gurudev. Therefore, we understand in his Siddha Sarup, he is Vinod Manjari. Entonces sabemos que en su Siddha Swarup él es Vinod Manjari. That Manjari who always giving Vinod happiness to the divine couple, Radha and Krishna. Esa Manjari que siempre le está dando felicidad a Radha y Krishna. So, in Gaudiya Sampradaya, we find most devotees situated in this Madhurya Ras. En el No. Gaudiya Sampradaya siempre vemos a la mayoría de los devotos situados en este Madhurya Ras. This mood is little prominent. Este es el humor que es más prominente. But still, other moods are also there. Sin embargo, hay otros humores And también. some people saying all gurus must be Manjaris. Alguna gente piensa que todos los gurus deben de ser Is it manjaris. true? ¿Es eso verdad? No, it's not true. No, no es verdad. Many are not in that mood also. Hay muchos que no están en ese humor. Like Hridaya Chaitanya, Como Hridaya Chaitanya, Rudaya Chaitanya, Nityananda himself, el mismo Nityananda, Srivas Thakur, Srivas Thakur, Akinshan Krishnadas Babaji Maharaj, Akinchan Krishnadas Babaji Maharaj, Pundarik Vidinidhi. Pundarika Vijayanidhi. If we examine Gaudiya Sampradaya, we'll find all rasas are there. Y entonces si examinamos a la Gaudiya Sampradaya, vamos a encontrar que todas las razas están ahí. So you can say most is in Madhurya Ras, but you cannot say all. Puedes ver que la mayoría sí va a estar en Madhurya Ras, pero que no todos están en Madhurya Ras. But still, some prominence is there of Madhurya Ras. Pero por supuesto que siempre va a haber la prominencia del Madhurya Ras. Okay, so Saraswati Thakur want to give this mood Saraswati Thakur quería dar este humor, because Gaudiya Sampradaya had been captured by all Babajis and porque, Baus, Jati Gosais. porque el Gaudiya Sampradaya había sido capturado por todos estos Babajis. In the time of Bhaktivinoda Thakur, he counted 12 upper sampradayas. En el tiempo de Bhaktivinoda Thakur, él contó a 12 Apa Upper Sampradayas. sampradaya means, Bobby? ¿Qué significa? Looks like Chaitanya Sampradaya, but some bogus offshoot. Se parece al Gaudiya Sampradaya, al Chaitanya Sampradaya, pero es falso, Like corn, maize. como el maíz. Only one corn is there on plant, Solo hay en la planta un maíz, one good one. uno bueno. But you look, there's 2 or 3 also little ones. Pero si ves, hay otras 2 o 3 mazorcas pequeñitas. This is Mexico, so I have to give local examples. Como aquí en México tenemos que dar un ejemplo que se pueda entender. It looks like corn, but there's nothing there actually. Parece una mazorca de maíz, pero realmente no hay nada allá adentro. So in the time of Bhaktivinoda Thakur, he counted 12 such false sampradayas. En el tiempo de Bhaktivinoda Thakur, él contó 12 de estas falsas sampradayas. Caste Goswami, Por ejemplo, los Goswamis de casta, like Radha Damodar, Radha Raman, we not count them as pure sampradaya. como Radha Damodar, Radha Raman, no los contamos como sampradayas puros. These are the caste Goswamis. Estos son los Goswamis de casta. The father giving mantra, the next generation his son giving mantra, the next generation his son giving mantra. Entonces el padre le da el mantra a sus hijos y él a sus hijos y así es como se transmite el mantra. We give respect formally, but actually cannot count them as real.
Entonces, formalmente les ofrecemos nuestro respeto, sin embargo, no los podemos realmente contar como una sampradaya. Owl, Baal, Los these different bogus groups. baúl, esos son grupos falsos. Y los auls, Guru Karta. Guru, Guru Karta. Guru Karta. Guru is Krishna. Then. Ajá, pues es que el Guru es No Krishna. need to worship separate Krishna, just worship Guru. Entonces, no necesitas adorar a un Krishna separado, pues solo adora el Guru. So Bhaktivinoda Thakur count 12. Entonces, Bhaktivinoda Thakur contó a 12. One day, Bhakti Pragyan Kesamaraj organized a big feast in Mathura. Un día, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj organizó un gran festín en Madura. And many Babajis came for eating. Y entonces vinieron para comer muchos babajis, Renunciants, sadhus like this. renunciantes, sadhus. So Bhakti Pragyan Kesamaraj asked them a question. Entonces, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj les hizo una pregunta. What is the goal of your sadhan bhajan? ¿Cuál es la meta de tu sadhan bhajan? They're all surprised. Y Because they entonces never think too much about it. se quedaron muy sorprendidos porque en realidad ellos no pensaban mucho en eso. Whereas Puri and Halwa, they're looking for that thing. Ellos lo que están buscando es donde hay puris y donde hay halwa. So they're all surprised. Then they're thinking a little bit. They said, our goal is mukti, merging with Krishna. Entonces estaban muy sorprendidos y entonces se quedaron pensando unos momentos y dijeron, nuestra meta es mukti, el fundirnos con Krishna. No? Then he asked some more questions. He understood they're all keeping some girlfriend like this doing bhajan. Entonces él hizo algunas otras preguntas y se dio cuenta de que todos ellos estaban haciendo, por ejemplo, que tenían novias o que estaban haciendo otro tipo de eso. Bhakti Pragyan Kesamaraj, he count 50 upper sampradayas. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, él contó 50 apasampradayas. 50. So maybe between the time of Bhaktivinoda Thakur and Bhakti Pragyan Kesamaraj, maybe this is what, 100 years? Then bogus groups go from 12 to 50. Entonces, en este tiempo, que más o menos son 100 años, los grupos falsos fueron de 12 a 50. Bhaktivedanta Narayana Goswami said, my disciples will spread bogus philosophy all over the world. Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj dijo, mis discípulos van a divulgar una filosofía falsa por todo el mundo. He said, my disciples will spread sahajism all over the globe. Mis discípulos van a esparcir la filosofía sahaja por todo el mundo. Because very high thing given to low class persons, they cannot catch it. Porque si tú le das algo muy elevado a una persona muy baja, entonces ellos no pueden comprenderlo. So what they understand is very little or mostly wrong, and they distribute that. They think this is Narayana Maharaj's teachings. Entonces lo que ellos entienden es en general muy poco o absolutamente nada, y entonces inventan cosas y eso es lo que están diciendo que son las enseñanzas de Narayana Goswami Maharaj. May I ask a question regarding Apasampradaya? Okay? In Spanish. En es- Hey, Govina. No, Sí, Srila Govinda Swami Maharaj dijo en cuanto votó ISKCON en los 90 en el GBC, que es un ejemplo, que la Iva había caído de Goloka, de Vaikuntha. Pero hay una clase muy molesto que dice que estaba muy apesumbrado en Maya, pues, y que eso era una apacitanta. Y la lógica es que mientras más apacitanta un grupo, una sampradaya acumulada, se convierte en una apasampradaya. Aunque sea doloroso decirlo, ¿será que ISKCON es el 51 apasampradaya, que ya está ahí, o hay esperanza, o finish? Did you all said that in English? No, I understand. Nice. This is problem. Este es un problemático. All cannot catch the perfect Siddhanta. No todos pueden comprender o tomar el Siddhanta perfecto. How many will understand perfectly? ¿Cuántos van a entender perfectamente? How many disciples are Uttam Bhagavats? ¿Cuántos discípulos son Uttam Bhagavat? Only Uttam Bhagavat will understand completely the teachings of the Uttam Bhagavat. Solo Uttam Bhagavat va a entender las enseñanzas perfectas de Bhagavat, Uttam Bhagavat. de Uttam Bhagavat. And that Uttam Bhagavat, he is the next Acharya. Entonces, ese es el Uttam Bhagavat sería el próximo Acharya. And have to fight with all these guys.
y va a tener que pelearse con todos estos. This is the old problem. Este es un problema viejo. Bhaktivedanta Saraswati Thakur have same problem with the followers of Bhaktivinoda Thakur. Same problem. Bhakti Siddhanta Saraswati tenía exactamente el mismo problema con los seguidores de Bhaktivinoda Thakur. Mostly Saraswati Thakur fighting with the bogus followers of Bhaktivinoda Thakur. La mayor parte del tiempo Bhakti Siddhanta Saraswati se la pasó peleando con los falsos seguidores de Bhaktivinoda Like his Thakur, brother Lalit Prasad. como su hermano Lalit Prasad. Saraswati Thakur said, my brother is the greatest enemy of the Sankirtan movement. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur dijo, mi hermano es el peor enemigo del movimiento de Sankirtan. Most close, but most... Anyway, so this thing is coming, generation after generation. Esto es algo muy común generación tras generación. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, he re-established the proper understanding of Gaudiya Sampradaya. Bhaktivinoda Thakur restableció la comprensión adecuada de la Gaudiya Sampradaya. Before Bhaktivinoda Thakur, people thought Gaudiya Vaishnava was a very low person. Antes de Bhaktivinoda Thakur, la gente pensaba que un Gaudiya Vaishnava era una persona de clase muy baja. In a funeral, we chant Haribol, Haribol. You give them 5 rupees and they spend that on ganja and fish. That is Gaudiya Vaishnava. Entonces en un funeral a alguien que canta Haribol, Haribol, le das unas cuantas rupias y él se lo va a gastar todo en marihuana y pescado. Eso se pensaba de los So Gaudiya. Bhaktivinoda Thakur do so much work, hard work, Entonces Bhaktivinoda Thakur tuvo que trabajar muchísimo to separate and reinaugurate pure bhakti in the Gaudiya Sampradaya. para separar y reintegrar el Bhakti puro en la Gaudiya Sampradaya. But Saraswati Thakur implement all the conception of Bhaktivinoda Thakur. Pero Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, él tuvo que implementar todos los conceptos dados por su padre. And his disciples spread this concept throughout the world. Y su discípulo fue quien transmitió este concepto a todo el mundo. But amongst all the disciples of Saraswati Thakur, maybe Bhakti Pragyan Kesa Goswami Maharaj is most glorious. Entonces, entre todos sus discípulos, tal vez el más glorioso es Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He was so close, so ¿Por qué? much affection. Él era muy cercano, tenía mucho afecto. Many people became against Saraswati Thakur. Many people. Hubo muchísima gente que estaba en contra de Saraswati Thakur. They want to kill him. Yes. Lo querían matar. So Saraswati Thakur was doing Navadvip Parikram. Saraswati Thakur estaba haciendo Navadvip Parikram And he came to Kulyagram. y llegó a Kulyagram, Now it's called Navadvip. que ahora se llama Navadvip. There is the deity of Brida Shiv Ahí está la deidad de Brida Shiv and Prodamaya. They call it Prodamaya, Yogamaya. y una deidad de Yogamaya. So when the Navadvip Dham procession came there, all Babajis and everything were hiding. Y entonces cuando vino la procesión, todos los Babajis se fueron a esconder de ellos. Babajis, Kas Goswamis. Todos los Babajis, todos los Goswamis se They're so casan. angry because Saraswati Thakur support Bhaktivinoda Thakur making Mayapur the birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur. Estaban muy enojados porque Bhaktivinoda Thakur había descubierto el lugar de nacimiento Mayapur del Señor Chaitanya. But all Babaji believed no, birthplace of Lord Chaitanya is in other side. Pero todos los Babajis piensan que el lugar de nacimiento del Señor Chaitanya es en otro lado. And Bhaktis and Jagannath Das Babaji Maharaj gave full support to Bhaktivinoda Thakur. Jagannath Das Babaji Maharaj, él le dio su completo apoyo a Bhaktivinoda And he Thakur. built this huge temple on the birthplace of Lord Chaitanya. Construyó este templo enorme en el lugar de nacimiento del Señor Chaitanya. So all Babaji angry, Entonces todos los Babajis estaban muy molestos. all Kas Goswamis angry. Todos los Goswamis de casta estaban también muy Before only molestos. Kas Goswami can give mantra. Ellos pensaban que solo un Goswami de casta podía otorgar un mantra. And Saraswati Thakur smashed this. Pero Saraswati Thakur destruyó todo esto. Abada Karuna Sindhu Kutiya Mohan. Like Nityananda, he gave mercy to all castes. Como el señor Nityananda, él le dio su misericordia a todas las castas. Even who is not Brahmin, he giving the Brahmin thread. Who is not born in Brahmin family,
He given Brahman thread, all these things. Incluso aquellos que no habían nacido en familias de brahmanas les daba su cordón brahmínico. So caste Brahmanas, caste Goswamis, Babajis, everyone. Everyone angry at him. Entonces todo el mundo estaba enojado, los brahmanas de casta, los Goswamis de casta, los babajis, todo el mundo estaba molesto con él. But they cannot defeat him by debate, by scripture, no chance. Pero no podían derrotarlo mediante el debate sobre las escrituras, Because he is Bhaktisiddhanta Saraswati. porque él es Bhaktisiddhanta Saraswati. No one can defeat him. Nadie lo puede derrotar. So if you can't defeat by scripture, then just kill. Entonces, si no puedes derrotar a alguien mediante la discusión de las escrituras, entonces lo matas. Ban. Le impides la entrada a ciertos lugares, Kill. lo matas. So when the procession came to Prodamaya, they all attacked the procession with acid, glass, light bulbs, glass bottles, stones, sticks, knives. Everybody ran for their life. They want to kill Saraswati Thakur. Entonces, cuando la procesión llegó a este sitio, todo el mundo les empezó a arrojar cosas, ¿no? Vidrios, ácidos, piedras. Empezaron a tratar de atacarlos con cuchillos. Escucha? So everyone was afraid and ran for their life. Entonces, todo el mundo estaba muy asustado y corrieron por sus vidas. So Bhakti, that time kid, Vinod, he ran to Prabhupada and by force he took Prabhupada into one house. Entonces, Bhakti Vinod, él corrió hacia Prabhupada. Not Bhakti Vinod, just Vinod. Vinod, perdón. Vino era Brahmachari que corrió por Bhaktisiddhanta Saraswati y a fuerzas lo metió en una casa. He said, Prabhupada, give me your red cloth, take my white cloth. Y le dijo, Prabhupada, dame tu ropa color azafrán y toma la mía que es color blanco. Because you look at their photo, they both have the same thin glasses. Porque si ves sus fotos se parecen mucho, ¿no? Son delgados, con lentes. Prabhupada did not want to give. Pero Prabhupada no quería darle su ropa. But Vinod said, Prabhupada, one Vinod died, no problem. Pero le dijo, Prabhupada, si se muere un Vinod no hay ningún problema. One Saraswati can make 1 million Vinods. Porque un Saraswati puede hacer 1 millón de Vinods. So he took the cloth. Y entonces él tomó la ropa de su discípulo And Saraswati Thakur took the white cloth of his disciple. y Saraswati Thakur tomó la ropa de su discípulo. And somehow they took him to Mayapur. Y de alguna manera se lo pudieron llevar a Mayapur. And so he's ready to give his life for his guru. Porque él estaba listo para dar su vida por su For guru. this he becomes so famous. Y por esto se volvió tan famoso. In Ramanuja Sampradaya was a similar situation. En la Sampradaya Ramanuja hubo una situación similar. Ramanujacharya had a disciple called Kudesh. Ramanujacharya tenía un discípulo que se llamaba Kudesh, He had a photographic memory. que tenía una memoria fotográfica. So the king of that area was a devotee of Lord Shiva. Pero el rey de esta zona, de esta región, era un devoto del señor Shiva. So the king became angry. Why Ramanuja is converting everyone to devotees of Vishnu? Pero entonces el rey estaba molesto y decía, ¿por qué Ramanuja está haciendo que todos se hagan devotos de Vishnu? Then the king thought, if I can change Ramanuja, then I'll change everyone back to devotees of Shiva. Entonces el rey pensó, si yo puedo cambiar a Ramanuja, puedo hacer que todos sean nuevamente devotos de Shiva. So the king sent an army to capture Ramanujacharya. Entonces el rey mandó un ejército a capturar a Ramanujacharya. So Kudesh disguised himself as Ramanujacharya. Entonces Kudesh se vistió como si él fuera And Ramanujacharya. the soldiers captured him. They thought we have Ramanuja, but no, they had Kudesh. Entonces los soldados lo capturaron y pensaron, ya tenemos a Ramanuja, pero en realidad tenían a Kudesh. And Ramanujacharya escaped with his life. Y entonces Ramanujacharya pudo escapar por su vida. So the soldiers brought Kudesh back to the king's palace. Y entonces los soldados trajeron de regreso a Kudesh al palacio del rey. And the king arranged a big debate. Y el rey organizó un gran debate. Hundreds of Shiva Pandits, Cientos de shivaitas que eran muy escolares, eruditos, verse 2 devotees. en contra de 2 devotos. Kudesh had one god brother.
Kuresh que tenía a su hermano espiritual, But Quraysh alone defeated all of them. pero Kuresh solito pudo derrotarlos a todos ellos. King became crazy. Y entonces el rey se enloqueció Just admit that Shiva is greater than Vishnu. y le dijo, tan solo admite que Shiva es mucho mejor que Vishnu. So Quraysh made a joke. Entonces Kuresh le hizo una broma. There was a coin called a Shiva. Había una moneda que se llamaba Shiva, It was worth, 20 pesos. que valía como 20 pesos. And there was another coin called a drone, Y había otra moneda que se llamaba, like a daksha. Another coin was called like a drone, la otra moneda se llamaba Drum, like daksha. como, Daksha, the father-in-law of Shiva. como el papá del señor Shiva. And it was worth 50 pesos. Pero esa valía 50 pesos. So when the king became angry, Silencio! Just say Shiva is greater than Vishnu. Entonces el rey dijo, solo di que Shiva es mejor que Vishnu. And Quraysh made a joke. Even the drone is greater than Shiva. Entonces Kuresh hizo un chiste y dijo, incluso el dron es mejor que Shiva. And king went crazy. Y entonces el rey sí Mátale. se enloqueció y dijo, mátenlo, mátenlo. So they took Quraysh to the prison and they took out his eyes. Entonces se llevaron a Kuresh a la cárcel y le sacaron sus ojos. But Quraysh not became angry or sad. Pero Kuresh no se enojó ni se puso triste. All he said was, thank you for letting me do this service for my guru. Entonces él lo único que dijo fue, muchas gracias por permitirme hacer este servicio a mi Gurudev. And the jailers, their hearts melted. Entonces los carceleros sintieron que sus corazones se derretían. So they didn't kill him. Entonces no lo pudieron They matar, just took out his eyes. pero se sacaron los ojos And they put him outside. y lo dejaron afuera. One devotee died, but somehow Quraysh survived. El otro devoto se murió, pero de alguna manera Kuresh And he sobrevivió. came back to Srirangam. Y volvió a Srirangam. Sriranga, It's the headquarters of Ramanuja Sampradaya. que son los cuarteles de la Ramanuja Sampradaya. So, Quraysh had a beautiful singing voice. Kuresh tenía una voz muy hermosa para cantar. So whenever he sang, the Lord would appear before him. Siempre que él cantaba, el Señor aparecía delante de él. So Ramanuja ordered him, sing, and when Vishnu comes, ask him for your eyes back. Entonces Ramanujacharya le dijo, canta, y cuando venga el Señor Vishnu frente a ti, pídele que te devuelva tus ojos. So Quraysh sang, not like Kana. Kuresh estaba cantando. Vishnu appeared before him. Y entonces Vishnu apareció delante de Whatever él. you want, I will give you. Y le dijo, lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. And Quraysh said, this king who tortured me so much, he must be suffering. Please have mercy on him. Entonces Kuresh le dijo, este rey que me ha dañado tanto, él debe de estar sufriendo, por favor ten misericordia de él. Then he came back to his guru. Guru saw he still had no eyes. I told you to ask for your eyes. Go back. Again. Vishnu came. What do you want? I will give you. All these men who took out my eyes, please be kind to them also. Entonces regresó con su guru y su guru le dijo, ¿por qué todavía no tienes ojos? Regrésate a cantar y vuélvele a pedir a Vishnu que te devuelva tus ojos. Entonces él se puso a cantar y cuando Vishnu apareció delante de él, le dijo, por favor, estos hombres que me han sacado los ojos, por favor, sé bueno con ellos. Again, Ramanuja became angry. I told you, ask for your eyes. Entonces Ramanuja se molestó muchísimo y le dijo, te dije que pidieras que te devolvieran tus ojos. Again he went, what do you want? Then Kuvesh said, some months ago I lost 2 things belonging to my Gurudev. Can you please give them back? True story. Entonces Kuresh otra vez, Ramanujacharya se molestó, entonces le dijo, vete a cantar otra vez y pide tus ojos. Y entonces él se puso a cantar y cuando Vishnu apareció delante de él, él dijo, algunos meses atrás yo perdí 2 cosas que le pertenecen a mi guru, por favor devuélvemelas. Y entonces esa fue como recuperó sus ojos. Then Govinda got his 2 eyes back. Y entonces así fue como recuperó sus ojos.
So many people call Bhakti Pragyan Kesa Maharaj the Kuresh of Gaudiya Sampradaya. Entonces mucha gente llama a Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj el Kuresh del Gaudiya Sampradaya. Okay, so today is a very auspicious day. Así que hoy es un día muy auspicioso. So on Monday is the disappearance of Saraswati Thakur. El lunes es la desaparición de Saraswati Thakur. There's also the appearance of Saraswati Thakur. Es la aparición de Saraswati Thakur. It's also the disappearance of Nityalila Purshi Gaura Govinda Goswami Maharaj. Es la desaparición de Gaura Govinda Goswami Maharaj. Many people would criticize Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. Mucha gente criticaba a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj. They would say he's different to Prabhupada, Ellos decían, él es diferente de Prabhupada, but his Guru Bhaktivedanta Swami Maharaj. a su guru Bhaktivedanta Swami Maharaj. Because he spent his life fighting with his god brothers, Porque pasó toda su vida peleándose con sus hermanos espirituales. who were saying, no, Prabhupada said the jiva falls from Vaikuntha. Porque ellos decían, no, Prabhupada dijo que la jiva se cae de Vaikuntha. No, Lord Chaitanya is Krishna, therefore we also put peacock feather on his head on the altar. Decían, no, el señor Chaitanya es Krishna, por eso le ponemos una pluma de pavo real en su cabeza. So many people would criticize his not understanding his mood. Entonces mucha gente lo criticaba porque no entendían su humor. But actually he was the only follower of Bhaktivedanta Swami Maharaj. Sin embargo, él era el único seguidor de Bhaktivedanta Swami Maharaj. And everyone was against him. Y todo el mundo estaba contra de él. So he left on this day, Entonces él se fue en este día, on the appearance of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. el día de la aparición de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So he showed, I am in Sampradaya. Entonces él fue así como demostró que estaba en su I sampradaya. am not separate. Que You are separate, but I am not separate. él les dijo, no, ustedes son aparte, pero yo no estoy separado de esa On sampradaya. Monday we get a chance to remember his teachings and his life. Entonces el lunes vamos a tener la oportunidad de recordar sus enseñanzas y su vida. Okay. Are there any questions from the people? ¿Hay alguna pregunta? What's your name? I do remember you. What's your name again? Adikesha Das. Any questions? Senor? Anything? Okay, I can ask some. I remember I read about this when Roy Ramananda fainted when saw this Krishna taking the bath of Srimati Radharani. Could you explain more about this analogy Gaura Govinda Maharaj used to say about the moon and the champa flower when it's open with the hand? I read in Embankment of Separation that actually he saw this part when Krishna is open the Good hand. say in Spanish. Yeah. Super good in Spanish. Sí, Maharaj estaba hablando de cuando Krishna toma el bab, roba el bab de Srimati Radharani de su corazón. Roy Ramananda es el único que ha visto este darshan y él se desmaya en ese momento. Y Gaura Govinda Maharaj en el libro de El terraplén de la separación explica cómo hace una analogía de la luna y la flor champa, como la luna, todos pueden ver que la luna abre esa flor, pero nadie puede ver cómo en verdad tiene unas manos que está abriendo pétalo por pétalo, y eso es lo que ve Roy Ramananda, como Krishna está abriendo una caja tras otra más secreta en el corazón de Srimati Radharani para finalmente esconderse, ¿no? Ahí. Some people say Krishna stole the moon of Radharani. Mucha gente dice que Krishna se robó el humor de Radharani. Mirabai said like that. ¿Who? Mirabai, Mirabai decía esto, other devotees. otros devotos. Krishna was a great thief. Porque Krishna era un gran ladrón. Some thieves stealing butter, money. Algunos ladrones se roban dinero, Govinda. But
Krishna is such a thief. We never heard of a thief stealing someone's color. Pero Krishna es tan ladrón, porque realmente nunca hemos oído de que alguien se robe el color de otro. Who would want Kanaya's color? ¿Quién querría el color de canilla? We never heard of such a thief stealing the mood of someone, the complexion of someone. Nunca hemos oído de tal ladrón que se pueda robar la tez o el humor de alguien. So Mirabai said, Entonces Mirabai dijo, he is the greatest thief, Chaitanya Mahaprabhu. él dijo, ¿quién es el ladrón más grande? El mejor, pues es Chaitanya Mahaprabhu. He's pretending to be a sadhu. Hare Él- Krishna, Hare Krishna. Él está pretendiendo que es un sadhu, But he's a great thief. pero él es un gran ladrón. He stole the complexion of Radhika, the mood of Radhika. Porque él se robó la tez y el humor de Radharani. Gopamaj would also explain like that. Gaur Govinda Maharaj también lo explicaba así. Maybe Gurudev don't like to hear anyone stealing anything from Radharani. So Gurudev always saying Radharani donated. Entonces él decía, tal vez Gurudev no quiere escuchar que alguien se le robe algo de Radharani. Entonces él dice, lo describe como que mejor como que Radharani se lo donó. Take. Le dijo, toma. So, Gopamaj explained this in one book, Embankment of Separation. Entonces Gaur Govinda Maharaj lo explica en este libro, El terraplén de la separación. How one time Krishna asked Radhika, how you feel when I play the flute? Entonces, en una ocasión, Krishna le preguntó a Radhika, ¿cómo te sientes cuando yo toco la flauta? And Radharani said, how you will understand. Y Radharani le dijo, ¿cómo lo vas a entender? Tuma marabe Radha hoyebe. She said, you should die and become Radharani next life. Entonces, Radharani le dijo, ¿por qué no mejor te mueres y en tu próxima vida te conviertes en Radharani? I will become Krishna. Y yo me voy a convertir en Krishna. I will die, become Krishna, you die, become Radhika. Yo me muero y me convierto en Krishna y tú te mueres y yo me convierto en And when I Radharani. play the flute, Y entonces cuando yo toque la and flauta that flute touches your ear, y cuando ese sonido toque tus oídos, only that time you will understand the pain of Brahma. entonces solo en ese momento tú vas a entender el dolor del prema. Tumi, Ami Marabo Nandan Nandan, Tumi Marabo Radha. I will die, become Krishna, you die and become Radhika, then you understand, otherwise not. Entonces, lo único que puede ocurrir es que yo me muera y me convierta en Krishna y tú te mueras y te conviertas en Radhika. Y esa va a ser la única forma que tú logres comprender. So Krishna thinking, how can I get this mood? Entonces Krishna está pensando, ¿cómo yo puedo obtener este humor? I can beg, ¿Puedo pedir, mendigar? borrow, ¿Puedo pedir prestado? or steal. ¿Puedo robar? So Krishna thought stealing is good. Entonces Krishna dijo, no, mejor robo. How can I steal? ¿Pero cómo lo puedo robar? I have to melt her. Tengo que derretirla. Melt. If something's melting. Anyway, go. So to melt Radhika, Krishna, for that reason, Krishna went to Dwarka, Krishna went to Mathura. Entonces, para derretir a Radhika, lo que hizo Krishna fue ir a Mathura y fue ir a Dwarka. We hear about the fire of separation. Hemos oído sobre el fuego de la separación. Uddhav saw that. Uddhava vio esto. Radharani was lying on, not said name, but one gopi was lying on one bed of flowers. Una gopi estaba acostada en una cama de flores Other gopis were putting sandalwood paste on her body, y todas las demás gopis le estaban poniendo pasta de sándalo en su cuerpo, some lotus petals. algunos pétalos de loto, But this was all burned to ashes. pero todo esto se consumía en cenizas. So by going to Dwarka and Mathura, Krishna put Radharani in this fire of separation. Entonces, al irse a Mathura y a Dwarka, Krishna puso a Radharani en este fuego de la separación. And when she was melted, Y entonces cuando ella ya estaba derretida, then he entered into her heart. entonces él la metió en su corazón. Inside Krishna, outside Radhika. Entonces, adentro Krishna y afuera Radhika. So Bhagavan explained that. Así es como Gaur Govinda Maharaj lo explica. Or might say, why Ramananda Roy fainted when he saw Radha Krishna? Gaur Govinda Maharaj decía, ¿por qué Ramananda Roy se desmayó cuando vio la forma de Radha y Krishna? It's not the first time he's seen Radha Krishna because he is Vishaka.
Entonces no es la primera vez que él ve a Radha y Krishna, porque sabemos que él es Vishaka. But he saw how Krishna had put her in the fire of separation, Pero él vio como Krishna le había puesto a ella en el fuego de la separación entered into it. y entró en el corazón. Like banana and melted chocolate. Have you done that? Como un plátano con chocolate derretido. Put the banana in, outside it becomes covered by chocolate, and inside is banana. Entonces pones el plátano adentro del chocolate derretido y entonces queda por dentro plátano y por fuera chocolate. Krishna did like that. Krishna Melted hizo eso. Radharani and went inside like the banana. Entonces derritió a Radharani y se metió como una banana. Ramana Maharaj explanation. Esa es la explicación. Outside Radharani, inside Krishna. Por fuera Radharani y por dentro Krishna. When Ramananda Roy saw that, then he fell unconscious. Entonces cuando Ramananda Roy vio esto es que cayó inconsciente. But the moon and the champak flower, I cannot remember that. Pero esta explicación de la luna y la flor champa no. I can read again and can remember. Any questions more? Anyway, today is a very auspicious day. Hoy es un día muy auspicioso. We always forget our Guru Parampara. We always forget. Siempre Nosotros siempre nos olvidamos de nuestro Guru Parampara. we are in Maya. Y entonces eso quiere decir que estamos en Maya. But these days, their mercy comes down to us. Pero en estos días su misericordia desciende hacia nosotros. If we can remember on these days, then they give them mercy. Si los recordamos en estos días, ellos nos dan su misericordia. So this is one celebration, Mahotsav. Entonces esto es una celebración, un Mahotsav. In Bhakti Pragyan Kesamaharaj wrote many things about separation from Prabhupada. Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj escribió muchísimas cosas acerca de los sentimientos de separación de Srila Prabhupada. He said most of us, we cry when, like Guru's disappearance, we cry or something like that. This is just in material enjoyment. Entonces, él dijo, muchos de nosotros lloramos cuando desaparece nuestro guru, pero él dijo, no, esto es un disfrute material. Most people, when they glorify their Guru, they only speak about themselves. Right? La mayoría de las personas cuando glorifican a su guru, ellos van solamente a hablar de ellos mismos. Right? You go in Bhajan, you just hear one after another. People just speaking how they met Gurudev. Entonces, por ejemplo, en las apariciones y desapariciones en la pieza puya, todos van y hablan uno tras otro de cómo conocieron a Gurudev. Time of Gurudev never allowed anyone to do this. En los tiempos de Gurudev, nadie le permitía a Gurudev hablar de esto. So this is not glorification of the spiritual master. Esto no es una glorificación del maestro espiritual. And people say, I met Gurudev. He said this, he did this, he looked at me. Like these people speak like this. La gente se pone a chillar y dice, sí conocí a Gurudev y yo hice esto y él hizo esto y él me miró y me dijo esto y yo hice lo otro. Y esto no es una glorificación adecuada. He said, this is just material enjoyment. It's Él decía, esto es solo un disfrute material. Gurudev has many wonderful qualities Gurudev tiene muchas cualidades grandiosas. that are so much pleasing to the mind and the senses of persons like us. Él es muy placentero para nuestra mente y nuestros sentidos. Like Prabhupada, so funny, Como Prabhupada, que era muy gracioso, so sweet, muy dulce, so nectarian, tan so nectario, kind. tan bondadoso. So, when we meet them, they're so much pleasing to our mind and senses. Que cuando los encontramos, ellos son tan buenos para nuestra mente y nuestros sentidos. And when they disappear, we do not have that anymore. Y cuando ellos desaparecen, ya no tenemos esto. So he said, most people's separation from Guru is that. Para mucha gente, la separación del guru es eso solamente. Lamentation for lost material enjoyment. La lamentación del disfrute material. With Guru there was so much big feasts, so many big fests. Ha ha, he, he. Porque cuando Gurudev viene, pues hay todos estos festines y todo este disfrute y todo el mundo está jaja. Like when someone's wife dies, the husband's crying. Because wife gives so much nice cooking and all these things, then he's crying. Por ejemplo, cuando se muere la esposa de alguien, esa persona está llorando porque su esposa le daba
le cocinaba muy bien y le daba todo tipo de disfrutes. So he said, real separation from Guru, this is some transcendental feeling. Pero entonces Gurudev dice, la verdadera separación del Guru, este es un verdadero sentimiento trascendental. So most people's separation, this is just some material thing. Entonces para la mayoría de las personas la separación es realmente un asunto material. So he gave, Bhakti Pragyan Keshe Maharaj gave the highest standard of Guru Seva. Entonces Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj dio el estándar más elevado de lo que es el Guru Seva. Today we tried many stories. Entonces His Guru Seva. hoy dijimos muchas historias, eso es Guru Seva. He also got blessings of Bhakti, he got blessings of Gokishodas Babaji Maharaj. Él también tuvo las bendiciones de Gokishore Das Babaji Maharaj. Babaji Maharaj had locked himself in the toilet, you know? Babaji Maharaj se encerraba en los baños, en Indian las toilet. letrinas. En las letrinas. Indian. Ajá, en una letrina india. No modern system. No había ningún sistema moderno. Flush button, gone. No. No había un botón para descargar el excusado. Everything goes in one pot. Todo cae en un gran So you could- hoyo. Govinda, no molesta, por favor. Así. So you can imagine the smell. Así que se pueden imaginar el olor. But he locked himself in the toilet for 10 days. Pero él se encerró en esta letrina durante 10 días. That time, Vinod Brahmachari, Paramananda, Seva Vigraha, Narahari Prabhu, 3-4 devotees, Sarojini, his auntie, they asked Prabhupada permission to have darshan of his Guru Bhakti, or Gokishodas Babaji Maharaj. Entonces, en esa temporada, 4 devotos le pidieron a Srila Prabhupada permiso de tomar darshan de su Guru, Gokishore Das Babaji. Oh, Babaji Maharaj, please open up. Entonces, llegaron a la letrina y le dijeron, Babaji Maharaj, por favor, ábranos la I puerta. cannot, I am sick. Y él dijo, no puedo, estoy enfermo. He would not open the door for anyone. Y él no le abrió la puerta a nadie. Oh, Babaji Maharaj, no, we have come with the order of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Y le dijeron, Babaji Maharaj, venimos con la orden de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Babaji Maharaj, oh, you come from my Prabhu, he said. Entonces él le dijo, ustedes vienen de parte de mi Prabhu. And he opened the door Y les abrió la puerta and gave them so much mercy. y les dio muchísima misericordia. That time he said to Vinod Brahmachari, Y en ese momento le dijo a Vinod Brahmachari, preach, predica, be fearless. no tengas miedo. If you preach, I will take away all your troubles. Si tú predicas, yo te voy a quitar todos los problemas que tú puedas tener. So Gurudev said, sometimes Bhakti Pragyan Keshe Maharaj would speak and weep when he would remember the mercy of Babaji Maharaj. Entonces él decía, a veces Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj sollozaba cuando recordaba la misericordia de Babaji Maharaj. And he would say, many troubles came in my life, but by mercy of Babaji Maharaj, they never disturbed me. Y él decía, yo tuve muchísimos problemas en mi vida, pero por la misericordia de Babaji Maharaj estos problemas no me perturban. Okay, so Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj. Jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Go, Premanandi. Okay, tomorrow morning come again. What time? 8 is nice. And you say?